esta mañana tan bonita, tan linda, tan bella, tan especial, vamos a seguir hablando un poco más acerca de la fe nuestra en Betel. Es decir, Betel tiene esa fe que Dios la ha entregado, que Dios nos ha dado para siempre. Es importante saber que nuestra vida no depende ya de nosotros, sino que la totalidad de nuestro ser le pertenece al Señor. Él murió en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo. Él derramó su sangre y resucitó al tercer día. Y el propósito de haber hecho todo eso y estar sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, no es para que le demos solamente una parte de nuestra vida, que le demos solamente un cuarto de nuestra vida, un pedacito, no. Me recuerdo la historia de el pastor que está haciendo su mensaje y de repente se queda ahí dormido sobre la mesa y comienza a soñar de que esté en el cielo y que cuando esté en el cielo ve las cosas bellas, lindas que el Señor ha prometido, calles de oro, todo. De repente ve venir una multitud y en medio de ella viene Jesús. Y cuando él ve a Jesús, sale en carrera, le abraza, le da un apretón precioso. Entonces está tan animado, tan entusiasmado, que le dice: Señor, y saca unas llaves, un manojito de llaves. Señor, te entrego las llaves de mi corazón. Todas son tuyas, a ti te lo entrego. El Señor Jesús tomó las llaves, comenzó a verlas una por una y de repente dijo: no las quiero. Pero Señor, si son las llaves de mi corazón, sí, es verdad que una llave abre el corazón para amar, para atender a los hijos, para atender el trabajo, es cierto todo eso. Pero me falta una llave. Ah, Señor, estás hablando de la llave maestra. Esa me la dejo yo porque cuando quiero abrir, entonces yo puedo abrir. Dice el Señor, todas o ninguna. No podemos tener llaves maestras para decirle al Señor: Señor, ahora puedo abrir esta parte y ahora abro esta parte para mí. No es así. La totalidad de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, le pertenecen al Señor. Amén. Si usted dice amén, escríbalo ahí, mándelo. Amén, que le pertenecemos a Cristo Jesús totalmente. Bueno, hemos estado hablando acerca de la fe. Y en esta mañana, en este día, vamos a hablar sobre la fe en un Dios que hace posible lo imposible. Lo repito, la fe en un Dios que hace posible lo imposible. En ese Dios es que creemos, que hace posible lo imposible. Algunas veces utilizamos este término de imposible. Eso es imposible, eso no se puede hacer, eso no se puede alcanzar. Siempre tenemos alguna manera de justificar algunas de las cosas que creemos que no se pueden realizar. Pero cuando ya estamos en Dios, cuando nuestra vida está llena de la presencia de Cristo y del Espíritu Santo, ya no podemos decir esa palabra, sino que creemos en un Dios que hace posible lo imposible. Bueno, veamos lo que dice Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Uno de los versos bellos acerca de la fe, acerca de hecho. Hemos estado hablando de nuestro hermano Abraham, que es el padre de la fe, que es el amigo de Dios,
que es el hacedor de las cosas que Dios le pidió. En medio de que es un hombre, fue un hombre con muchas cosas incorrectas, tuvo momentos difíciles, pero le creyó al Señor. Y por eso Dios le dio bendiciones en gran manera. Romanos capítulo 4, versículos 18 al 25. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, es decir, ya un anciano, un viejo, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció su fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso Dios para hacer todo lo que le había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, los que vivimos en el siglo XXI, en el año 2020, también para nosotros, quienes ha de ser contado. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Una lectura tremenda, una lectura llena de la gracia del Señor. Cuando Dios prometió a Abraham que tendría muchísimos descendientes, esto parecía imposible para cualquiera que lo escuchara. Sin embargo, por su esperanza y confianza, su fe en Dios, Abraham llegó a ser el antepasado de gente de muchos países. Recordemos el texto que dice que en él serían benditas siempre todas las familias de la tierra. Entonces él es nuestro antepasado, aunque los judíos lo tengan también, pero también los gentiles. Tenemos a Abraham como nuestro antepasado. Aunque ya tenía 100 años y sabía que pronto podría morir, Abraham nunca, repito, nunca dejó de confiar en Dios. Aunque sabía que su esposa Sara no podía tener hijos, además de que era estéril, ya era una anciana de 90 años, él nunca dudó de la palabra del Señor. Él sabía que se cumpliría y que su promesa era real y verdadera. Qué interesante entonces que nosotros en este siglo, en este tiempo que vivimos, han pasado ya 2021 años. Han pasado una buena cantidad de tiempo, pero en ese tiempo que ha transcurrido hasta hoy, ha habido millones de mujeres, millones de hombres que como Abraham y nosotros ahora hemos creído en Dios, hemos creído su palabra, esa palabra real y verdadera, donde le prometió a Abraham que sería padre de multitudes. Le prometió a Abraham también que tendría ricas bendiciones. Además le prometió la tierra prometida, donde hay leche y miel, que es la tierra de Israel. Entonces, todas esas promesas, Abraham las creyó, pero también nosotros ahora creemos que hay una extensión
que se refiere también a los gentiles, a los que no éramos judíos ni somos judíos, sino gentiles, de muchas razas, de muchos pueblos, de muchas lenguas. Y es interesante cómo en Apocalipsis, en el capítulo 7, interesante, Apocalipsis capítulo 7, dice lo siguiente, versículo 9, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie ante el trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán más hambre, no tendrán más sed, el sol no será más sobre ellos, ni calor alguno. Hay una gran bendición de la promesa que Dios le hizo a Abraham muchos años antes, casi diríamos a 3.500 años atrás. Es interesante cómo el Señor nos ama y desea siempre bendecirnos en gran manera para que podamos vivir esa bendición en la tierra, aquí en el mundo donde Dios nos puso. Como Cristo le dijo en la oración en el capítulo 17 de Juan, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y esa promesa sigue vigente. Por eso es que los evangélicos no tenemos temor a nada, ni a nadie, ni al diablo, ni a la muerte, como lo dice la palabra del Señor. Porque Cristo venció la muerte, venció al diablo, venció el pecado, venció la injusticia, venció todo. Y cuando nosotros nos humillamos delante de ese Cristo, redentor y vencedor de todo, nuestra vida cambia. Ha sido transformada con el poder del Señor. Así que la fe actúa poderosamente en la vida de Abraham y actúa poderosamente también en nosotros en este tiempo, en este momento, en estos días. La fe sigue con nosotros, dándonos entendimiento, dándonos salida, dándonos fortaleza, animándonos a que no nos desviemos ni a la izquierda ni a la derecha, sino que caminemos firmes hasta llegar al final, hasta llegar a la presencia del Señor. Eso es importante que usted y yo lo tengamos. Somos una iglesia que vamos a cumplir 65 años de predicar la palabra, de estar como una iglesia misionera, pero es una iglesia de fe. Aquí han pasado muchas personas, pastores, que hemos trabajado juntos en armonía, predicando la palabra del Señor, hablando de esa fe que solo puede estar en los creyentes que aceptamos que Dios es nuestro Padre, que su Hijo Jesucristo es nuestro Señor y Salvador y que su Espíritu Santo es nuestro Consolador. La fe nos lleva a obtener todas estas riquezas para siempre. Así que es importante entonces
que podamos disfrutar de la fe que Dios nos ha regalado. Una de las cosas que encontramos también en este texto es que la palabra de Dios nos fortalece, porque es la palabra de Dios dicha a Abraham, la que nosotros también recibimos. Dice el Señor: toda palabra que sale de mi boca los alimenta, los fortalece, les anima, les cubre con mi presencia. Toda palabra. Por eso es que la Biblia, nosotros tenemos la Biblia, que es la palabra del Señor, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Tenemos tremenda palabra de Dios, palabra que no se equivoca nunca. Es palabra que está siempre estable, de una manera rica, maravillosa. Y eso es lo que vivimos nosotros. Lo vive nuestro hermano Ricardo Pérez, lo vive su esposa Mariela, lo vive nuestra hermana Lidita Pérez, también a nuestro hermano Josué. Ustedes también, porque esa palabra es poder, es poderosa, es grande, pero tiene que ser aceptada por fe. Y es lo que nosotros estamos predicando en esta mañana para los amigos, para los vecinos, para todas las personas que nos están escuchando, igualmente para la iglesia del Señor. Es importante entonces que no olvidemos que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el versículo 17 del capítulo 4 de Génesis, capítulo 17, versículo 17, nos habla algo importante. Sara tenía 90 años. Ya ella no tenía un sentido como mujer, deseo como mujer. Además que era estéril. Esa mujer escuchó la voz de Dios. Ella se sonrió un momento y Dios le dijo: ¿por qué te sonríes, Sara? Como diciéndole: lo que yo digo es verdad y se va a realizar. Y por eso es que Isaac significa sonrisa. Nosotros lo llamamos Isaac muy lindamente, pero significa sonrisa, porque Sara se sonrió. Como que dudó unos momentos, pero el Señor le garantizó que su palabra es verdadera, que no hay nada imposible para Él. Y más tarde encontramos también una manera rica de expresar que lo imposible para Dios, o para nosotros, no para Dios, lo imposible para nosotros, Dios lo hace posible. En Romanos también capítulo 4, el versículo 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Está hablando de Abraham y para nosotros. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Clase de fe que tuvo Abraham. ¿Y qué clase de fe tenemos nosotros? Nos preguntamos, pero también podemos afirmarlo. Sí, tenemos fe en Cristo Jesús, tenemos fe en nuestro Padre Celestial, tenemos fe en el Espíritu Santo, tenemos fe en ese Dios trino maravilloso que nos ama con amor eterno y que no quiere la muerte del pecador, sino que procedamos a arrepentirnos de nuestros delitos y pecados. Pero el texto que sigue, oigámoslo bien lo que dice. Dice, versículo 17, como está escrito, volvemos de nuevo a recordar que la palabra de Dios es real, es verdadera. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen.
lo imposible con Dios se vuelve posible. Abraham prácticamente su cuerpo estaba ya muerto en el sentido de que no podía tener esa relación sexual con su esposa. Igualmente su esposa estaba en la misma condición. Pero eso imposible, y aquí es donde viene lo hermoso de Abraham. Ese viejón de casi 100 años creyó a la palabra de Dios y dijo: creo que lo que tú dices, oh Padre eterno, oh Dios eterno, es verdad. Creyó que iba a tener un hijo. A pesar de sus errores, él mantuvo su fe en el Señor. Ahora nosotros nos podemos equivocar, pero nunca apartarnos del Señor, porque la fe que tenemos en Cristo es también posible que nos haga realidad lo imposible. Qué interesante. Él llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Recuerdan Hebreos capítulo 11? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Si no lo estamos viendo. Pero hay una convicción en nosotros de que creemos en alguien que es eterno, que es poderoso, que es digno de alabanza. Le damos honra al Señor por eso. ¿Cuántas de las cosas que ya hemos pedido al Señor se han hecho realidad? Cosas imposibles se han hecho realidad. Y por eso en esta mañana, cuando estamos ya por celebrar 65 años de habernos organizado como iglesia, los hermanos de la primera vinieron, trabajaron, estuvieron 25 años como un grupo de creyentes y ahora ya una iglesia organizada. Nosotros en pleno siglo XXI, en este año 2020, creemos y declaramos que vamos a ver y a recibir grandes cosas de Dios, porque Él es poderoso para hacerlo. ¿No tienes trabajo? Sigue orando y creyendo y Él te va a abrir puertas. ¿Estás enfermo? No importa el tipo de enfermedad, sigue orando y creyendo que el Señor te va a sanar y Él lo va a hacer. No tienes problemas con la familia, estás endeudado, tienes situaciones económicas bien difíciles, sigue orando, creyendo en ese Dios maravilloso y Él lo hará. Cristo le dijo a sus discípulos y nos lo dice a nosotros ahora: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Salud, trabajo, vestido, vida, comida, todo vendrá, porque el Dios nuestro es el Dios de la verdad, es el Dios de poder, es el Dios que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que en esta mañana no nos olvidemos de lo maravilloso que es nuestro Dios, que podemos confiar en Él hoy. No sé tu problema, no sé tu situación, pero Dios sí la sabe. Dios sabe tu condición. Y si tú estás consciente de lo que estamos hablando y que tú estás oyendo, deposita tu fe en el Señor. Sin miedo, sin pena. No te preguntes, ¿será cierto o no será cierto? No. Cree en el que te dice: yo te amo, Pablo, yo te amo, Marco, yo te amo, María, yo te amo y estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y vamos a recibir en estos años que la gente ha declarado de pobreza, de quiebra, de todo, la iglesia del Señor prevalece para siempre, porque quien nos sostiene es nuestro Dios y nuestra fe está en ese Dios para siempre. ¡Qué maravilloso! Concluyo diciendo lo siguiente: que nosotros, que somos una iglesia ya en acción, una iglesia militante, una iglesia que no le tenemos miedo a nada,
pero que sabemos que vienen los problemas que han venido, el coronavirus, otras enfermedades como el cáncer, como el SIDA y otros más que han llevado personas a la eternidad. Nosotros creemos que no somos intocables, pero sí estamos protegidos por el Señor. Cristo le dijo a sus discípulos y nos lo dice a nosotros: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y nuestra fe es en ese Cristo vencedor, en ese Cristo que venció el pecado, que venció la muerte, que venció al diablo, que venció todos nuestros enemigos, fueron vencidos. Por eso, que cuando Él resucita, garantiza nuestra fe. Espero, hermanos, que esta mañana haya sido de gran bendición, preparándonos para el aniversario que viene. El martes tenemos nuestro culto de aniversario por línea siempre. Van a estar varios hermanos, varias hermanas participando. Va a estar danza, va a estar muchos hermanos y hermanas. Así que prepárese para el martes 29. Ese día estaremos gozándonos todos. Y lo creemos por fe, que va a ser de gran victoria, de fortalecimiento. Invite a los amigos, invite a sus amigas, invite a la familia para estar presente ese día. Y estaremos hablando y predicando ese día la predicación de la salvación. Estaremos predicando, dando testimonio de que Cristo es el Redentor del mundo, que Él tiene el poder para salvar al más vil pecador, al que está muerto en delitos y pecados. Cristo tiene el poder de cambiarlo, de transformarlo. Así que el martes vamos a tener ese culto especial y que usted esté lista y listo participando. Mándenos su diezmo y ofrenda para que podamos tener los recursos que necesitamos. Eso es parte de nuestro amor para Dios, dar nuestro diezmo, nuestras ofrendas, apoyar la obra del Señor. Que podamos disfrutar entonces este día recordando que nosotros tenemos a un Dios que hace posible todas las cosas de lo imposible. El Dios nuestro hace cosas posibles de lo imposible. Y tú y yo estamos en esa línea y estamos en sus manos. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Que Dios nos guarde y nos dé siempre de su presencia. Que nos abracemos y nos saludemos en un momento, como le voy a dar la mano aquí y el puño a Lidita. Y allá también a Ricardo. Y aquí también a estos hermanos que están con nosotros. Que podamos disfrutar. Pero también traigo una palabra de esperanza. Con la ayuda del Señor, hemos hablado con los hermanos y hermanas, un grupo de hermanos, sobre todo la comisión de planificación, que nos preparemos en todo, como ustedes también les estamos pidiendo que se preparen. Es posible que el 15 de noviembre abramos el templo para tener cultos presenciales. Por fe lo estamos diciendo. Por fe creemos que nadie se va a enfermar. Pero hay que venir preparados. Traiga su máscara o su cubreboca, nariz. Traiga su alcohol. Vamos a poner, si es posible, se van a comprar algunas alfombras para ahí poder nuestros zapatos limpiarnos. Nos estamos preparando. Y espero que usted ore al Señor con fe para que podamos realizarlo. Que el Señor le bendiga en esta mañana para siempre. Amén, amén y amén.